Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día verdaderamente fantástico, lleno de alegría y sorpresas agradables. Hoy nos adentramos en un tema que, sin lugar a dudas, ha generado un revuelo considerable en el universo del entretenimiento, un tema que, para ser sinceros, tiene ese toque de cuento de hadas moderno que saca una sonrisa y nos deja pensando, vaya, esto sí que se está poniendo interesante. Nos referimos a una situación que, si la viéramos en la pequeña pantalla, diríamos que es digna de la mejor telenovela, pero que para nuestra sorpresa y deleite, está aconteciendo en el mundo real. Sí, amigos y amigas, porque parece que la talentosa Demet Özdemir ha decidido lanzar un desafío, y nada menos que a Can Yaman. La frase que está resonando con fuerza y que ha encendido la chispa de la especulación es: estoy aquí, ven si te atreves. ¿Qué misterios encierra esta enigmática declaración? ¿Existe realmente una tensión latente entre ellos? ¿Estamos presenciando un juego mediático, una estrategia bien orquestada, o simplemente están avivando esa llama de curiosidad insaciable de sus fervientes fans? Prepárense porque vamos a desentrañar esta fascinante historia paso a paso, analizando las posibles motivaciones que podrían estar detrás de estas palabras y, quién sabe, quizás hasta nos atrevamos a especular un poquito sobre el apasionante futuro que podría depararles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de intrigas y posibilidades, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, pulsen con decisión ese botón rojo de suscribirse que ven debajo del vídeo y, sobre todo, activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras emocionantes exploraciones en el vasto y siempre sorprendente mundo del entretenimiento. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Para aquellos que quizás no estén completamente al tanto de esta particular conexión, es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que, para la memoria de innumerables aficionados a las cautivadoras series turcas, han quedado intrínsecamente ligados. Su química en pantalla durante la producción de Erkenci fue, sin exagerar, simplemente explosiva. Esa chispa, ese magnetismo innegable que irradiaban, trascendió los límites de la ficción, llevando a una legión de seguidores a preguntarse, con una mezcla de esperanza y anhelo, si existía algo más profundo, algo más real, más allá de las cámaras y los guiones. Y bueno, aunque ambos actores han seguido sus propios caminos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, el recuerdo de esa dupla tan querida y admirada, de esa conexión tan especial, sigue muy vivo en el corazón de muchos. Ahora, la pregunta que nos carcome es: ¿qué ha llevado a Demet a lanzar este enigmático y audaz desafío? Los rumores, como suele suceder en estos casos, vuelan a la velocidad de la luz, pero intentemos poner un poco de orden y sensatez en este apasionante caos mediático que se ha desatado. La primera interpretación, y quizás la más obvia y directa, es que esta declaración podría ser una estrategia muy inteligente para atraer la atención hacia un proyecto futuro, o tal vez un guiño nostálgico y cariñoso dirigido directamente a sus seguidores más leales. Los actores, especialmente aquellos que han tenido la fortuna de trabajar juntos en producciones que han cosechado un éxito arrollador, a menudo encuentran maneras creativas de reavivar el interés y la pasión de su público. Podría tratarse de una campaña de marketing cuidadosamente planificada, una futura colaboración profesional, o incluso un simple y divertido juego destinado a mantener a la gente hablando y especulando. La frase en sí, estoy aquí, ven si te atreves, posee un toque innegable de audacia, un aire de desafío que puede ser interpretado de innumerables maneras. Podría ser un desafío amistoso, una invitación abierta a colaborar nuevamente en un proyecto conjunto, o incluso una forma sutil pero directa de responder a alguna indirecta o comentario que se haya formulado anteriormente. Pensemos detenidamente en las diversas posibilidades que se presentan. Si Demet y Can estuvieran contemplando la posibilidad de protagonizar juntos una nueva serie televisiva, este tipo de declaración pública podría ser una estrategia magistral para generar una expectativa sin precedentes. Imaginen por un momento el enorme revuelo que causaría el anuncio oficial de su regreso a la pantalla chica. Las redes sociales probablemente explotarían con comentarios, debates y teorías, los análisis sobre su química volverían a ser infinitos, y el éxito de esa nueva producción estaría, prácticamente, asegurado desde el primer instante. Es, sin duda, un movimiento increíblemente inteligente desde una perspectiva puramente de marketing y comercial. Los fanáticos incondicionales de Erkenci llevan años soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, y un desafío de esta naturaleza podría ser precisamente la chispa que encienda de nuevo esa llama de esperanza en sus corazones.
Existe otra posibilidad, y esta es un poco más especulativa y se adentra en terrenos más subjetivos, que podría haber algo más personal en juego. No estoy sugiriendo en absoluto que se trate de una disputa pública o un conflicto abierto, para nada. Sin embargo, a veces en el complejo y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las interacciones y las declaraciones pueden tener capas ocultas, matices que escapan a la vista del público general. Quizás ha habido alguna conversación reciente entre ellos, algún comentario específico que Demet sintió que merecía una respuesta audaz y directa, que reafirmara su posición o su presencia. O tal vez simplemente está jugando con la idea de su legado compartido, recordando a todos la icónica pareja que fueron y abriendo la puerta, de par en par, a lo que podría ser un futuro emocionante. La expresión «ven si te atreves» sugiere una profunda confianza en sí misma, una seguridad inquebrantable en lo que ella puede ofrecer, tanto a nivel profesional como personal. Es fundamental recordar, y no debemos perderlo de vista, que las relaciones entre actores, incluso después de haber interpretado juntos papeles románticos intensos, pueden ser increíblemente complejas y multifacéticas. Han pasado ya varios años desde la emisión de Erkentzicus, y ambos han experimentado una notable evolución, tanto como artistas y como individuos. Han tenido otras relaciones sentimentales, han participado en otros proyectos cinematográficos y televisivos, y han acumulado una gran cantidad de experiencias vitales diversas. Por lo tanto, si Demet está lanzando este desafío, ¿qué tipo de atreverse está realmente sugiriendo? ¿Se trata de atreverse a revivir esa magia tan especial que compartieron en pantalla? ¿Se atrevería Khan a explorar un nuevo proyecto profesional junto a ella? O quizás, y esto es pura y entrañable fantasía, se atrevería a reconocer la innegable fuerza y el impacto de su conexión pasada, permitiendo que resurja de alguna manera. Analicemos ahora con detenimiento la propia frase. Estoy aquí. Es una declaración rotunda de presencia, de estar en un lugar determinado, en un momento específico y propicio. Demet está declarando su disposición, su apertura, su firmeza. Y luego la segunda parte, ven si te atreves. Esto implica, de manera implícita, la existencia de un cierto riesgo, una invitación directa a dar un paso al frente, a asumir una responsabilidad, a enfrentar algo que podría ser desafiante. Podría ser un riesgo profesional, un riesgo emocional, o simplemente un desafío a la valentía y al coraje. Para Khan Yaman, aceptar un desafío de esta magnitud, viniendo directamente de Demet, implicaría necesariamente reconocer la profunda resonancia y el impacto duradero de su conexión pasada y, lo que es más importante, estar dispuesto a explorar las fascinantes posibilidades que esa conexión podría representar en el futuro. No debemos olvidar el contexto en el que se produce esta declaración. Ambos son figuras públicas de gran renombre, seguidos de cerca por millones de personas en todo el mundo. Cada movimiento que realizan, cada palabra que pronuncian, es objeto de un análisis minucioso y de una discusión apasionada en los medios y en las redes sociales. Si este desafío es genuino y no simplemente una invención o exageración de los medios, entonces Demet está ejerciendo un poder considerable al colocar a Khan en una posición de tener que responder públicamente. Él, por su parte, también tiene que sopesar cuidadosamente cómo responderá a este reto. Un silencio prolongado podría ser interpretado de innumerables maneras, de forma similar a como lo sería una respuesta directa y contundente. Consideremos detenidamente un escenario donde esto sea, en efecto, una astuta estrategia de marketing para un nuevo proyecto que tienen en mente. Imaginemos un tráiler cinematográfico que muestre un breve, enigmático vistazo de ellos dos juntos, sin revelar demasiado, y que termine abruptamente con esa frase exacta. Los fanáticos, sin lugar a dudas, perderían la cabeza de la emoción. Sería una forma brillante y altamente efectiva de generar una expectación masiva y una conversación incesante antes de que se anuncie oficialmente algo concreto. Y hablando precisamente de marketing, los famosos fanfiction y las teorías elaboradas por los seguidores de parejas de series televisivas son un motor de impulso increíblemente poderoso para toda la industria del entretenimiento. Una declaración de esta naturaleza, lanzada en medio de toda esa energía efervescente, es como echar más leña al fuego de la especulación y el entusiasmo. Por otro lado, es importante ser realistas, a veces las declaraciones públicas de las celebridades son simplemente eso, declaraciones. Pueden ser fragmentos de una entrevista donde se lee. Se pregunta sobre su relación pasada, o respuestas improvisadas a comentarios o preguntas directas. Sin embargo, la forma en que esta frase ha sido reportada,
como un desafío directo y explícito, sugiere un nivel considerable de intencionalidad detrás de las palabras. Demet no está diciendo simplemente sería bonito trabajar con Khan de nuevo. Está diciendo de manera inequívoca, estoy aquí, ven si te atreves. Hay un matiz claramente diferente, un punto de inflexión que marca una diferencia sustancial. ¿Y qué sucedería si Khan Yaman decidiera responder a este audaz desafío? ¿Cómo se manifestaría esa respuesta? Quizás podríamos ver un enigmático lo estoy pensando o un directo, ya sabes dónde encontrarme. O incluso podría compartir un meme divertido en sus redes sociales que insinúe que está considerando seriamente la propuesta. Cualquier tipo de reacción, por mínima que sea, probablemente generaría un torbellino de especulaciones y debates intensos. Pensemos en la magnitud del impacto de Erkenciskus. Fue un fenómeno cultural, una serie que marcó un antes y un después. La química entre Demet y Khan era tan palpable, tan eléctrica, que esa energía cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie catapultó a ambos actores a un nivel superior de fama internacional, consolidando sus carreras y abriéndoles nuevas puertas. Por lo tanto, es completamente natural y comprensible que los fanáticos deseen con fervor verlos reunidos en futuros proyectos. Este tipo de declaraciones, cargadas de intriga y potencial, avivan de manera innegable esa llama de esperanza en los corazones de sus seguidores. Ahora, seamos honestos, el mundo del espectáculo a veces puede parecer un gran teatro. Las declaraciones se magnifican, los rumores se convierten rápidamente en noticias, y la vida de las celebridades se transforma en un guión constante y fascinante. Esta situación particular, con Demet lanzando un desafío directo a Khan, encaja perfectamente en esa narrativa dramática y cautivadora. Es un drama, es intriga, es la posibilidad tangible de un regreso triunfal y muy esperado. Lo verdaderamente interesante y cautivador de esta historia radica en la incertidumbre que la rodea. Aún no conocemos la verdadera intención, la motivación profunda detrás de esta audaz declaración. ¿Es un juego estratégico, una maniobra de marketing inteligente, o hay algo más personal y profundo en juego? Y es precisamente esa incertidumbre, esa falta de respuestas definitivas, lo que mantiene a la audiencia completamente enganchada. Es el misterio que todos deseamos desentrañar. Imaginen por un momento las reacciones de los fans en las redes sociales. Seguramente ya hay miles, si no millones, de comentarios y discusiones apasionadas sobre este tema. Algunos estarán exultantes de emoción ante la posibilidad de un regreso, otros se preguntarán si existe algún tipo de conflicto subyacente y muchos, simplemente disfrutarán del drama inherente a esta situación. Es el tipo de contenido que alimenta y da vida a las conversaciones en línea y a la cultura popular. Y si nos ponemos un poco más filosóficos, esta situación también habla de manera contundente sobre el impacto profundo y duradero que las parejas de pantalla, las duplas carismáticas, pueden tener en la cultura popular global. Cuando dos actores logran una conexión y una química tan fuertes y magnéticas, trascienden la pantalla y se convierten en una parte integral de nuestro imaginario colectivo. Verlos separados puede ser una fuente de decepción para muchos, y la idea de su reunión se convierte en un anhelo compartido y ferviente. En resumen, Demet Özdemir ha lanzado una declaración intrigante, audaz y llena de misterio a Khan Yaman: estoy aquí, ven si te atreves. Ya sea una elaborada estrategia de marketing para un futuro proyecto profesional, un guiño nostálgico y cariñoso a su icónica y querida pareja en Erkenciskus, o algo más personal y profundo que aún desconocemos, esta frase ha logrado encender la chispa de la especulación, la emoción y la anticipación entre sus millones de fans. La incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante y cautivadora. Solo el tiempo, ese juez implacable y sabio, dirá si este desafío será finalmente aceptado y qué camino tomará esta interesante dinámica entre ellos. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Una dosis de drama, misterio y pura especulación directamente desde el vibrante mundo del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes sobre este audaz desafío lanzado por Demet? ¿Creen realmente que veremos a Demet y Khan trabajar juntos de nuevo en un futuro cercano? ¿Cómo creen ustedes que Khan debería responder a esta audaz invitación? Me encantaría de verdad leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su participación activa y sus valiosas reflexiones hacen que este canal sea un espacio tan especial y enriquecedor. ¿Y si han disfrutado de esta exploración profunda? Si les ha parecido intrigante, informativa y entretenida,
no olviden darle un generoso me gusta a este vídeo. Por favor, compartan este contenido con sus amigos, familiares y cualquier otra persona que también sea fanática de estas apasionantes historias del mundo del entretenimiento. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que se suscriban al canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse nuestras próximas aventuras y descubrimientos en el fascinante y siempre sorprendente universo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este apasionante análisis, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces.